Hola amigos, soy Abel Carbacho Contracorriente y en estas próximas elecciones debes votar por... Cada vez que nos acercamos a unas elecciones democráticas y debemos elegir a nuestros gobernantes, se hace más importante, más relevante la participación cívica de los cristianos. En ese ejercicio nos encontramos por lo general entre dos ideas contrapuestas, a mi juicio igualmente equivocadas. Por un lado está la idea tradicional de que los cristianos no debemos involucrarnos en asuntos de carácter político, porque de alguna manera, sacando textos fuera de su contexto, se propone que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, que nuestro gobierno no pertenece a este mundo, sino que se trata de un gobierno celestial y no terrenal. Lo cierto es que si tuviésemos que seguir esa misma lógica, para ser consecuentes con dicha lógica, en primer lugar, no tendríamos derecho a recibir ninguno de los beneficios del Estado, porque puesto que no somos de este mundo, entonces ¿por qué tendríamos que participar de los beneficios que nos otorga este mundo o de los beneficios que nos otorga el Estado? Un poco de consecuencia en este sentido nos llevaría a automarginarnos de cualquier beneficio público. Pero por otro lado, esa es una idea que carece de todo sentido común. Somos ciudadanos en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Lo que afecta a nuestro prójimo ha de afectarnos también a nosotros. Lo que importa a nuestro prójimo ha de importarnos también a nosotros. Por lo demás, el propio Señor Jesucristo nos enseñó a través de la oración del Padre Nuestro a pedir que la voluntad de Dios que se hace allá arriba en el cielo se pueda también materializar aquí en la tierra. Eso significa que como buenos embajadores de Cristo debemos procurar por todos los medios posibles de que los principios de justicia, los principios de paz, los principios de amor y de libertad que gobiernan el reino de Dios en el mundo espiritual, de alguna u otra manera se plasmen también entre nosotros. La otra idea es una cuestión un poco más moderna que desde hace algunos años vengo escuchando decir con frecuencia. Los cristianos debemos votar en conciencia. A decir verdad, durante un tiempo importante de mi vida abracé también esa idea, pues me parecía una idea intelectualmente correcta, me parecía coherente y me parecía justa y democrática. Pero nunca me había puesto a pensar en el trasfondo valórico y moral que eso significa. Ciertamente, en este reino, en esta cosmovisión de reino que tenemos los cristianos, no pertenecemos a un gobierno democrático, sino a un gobierno teocrático. ¿Y eso qué significa? Significa algo que te diré y te volará la cabeza. Las personas tienen libre albedrío, los cristianos no. Los cristianos no tenemos libre albedrío. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, le rendimos a Él nuestra conciencia, le ofrendamos a Él nuestra voluntad y sus ideas pasan a ser las nuestras y sus valores son nuestros valores y comenzamos a regirnos por la palabra de Dios como regla de fe y de conducta. Esto lo dice de forma mucho más sencilla el apóstol Pablo cuando afirma que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Jesús. Todos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Jesús. Y en otro texto también afirma que debemos desarrollar o tener la mente de Jesús, de tal forma que no tenemos una conciencia autónoma que se pueda autogobernar. Si así fuera, ¿por qué no tendríamos también libertad de conciencia en otras materias como por ejemplo el aborto, la familia, el matrimonio, el uso de los recursos? Entendemos como cristianos que en todas estas áreas debemos someter nuestra vida a la palabra de Dios. Por lo tanto, en consecuencia, en el tema o en las temáticas políticas también hemos de someter nuestra conciencia a los principios de la palabra de Dios. Dicho esto,
creo que existen al menos 3 principios que nos pueden ayudar a tomar buenas elecciones políticas. El primero de ellos es que debemos poner énfasis en las ideas o en la ideología del candidato. Debemos conocer sus ideas. Con frecuencia veo en los debates, principalmente en redes sociales, afirmaciones de cristianos que dicen que no importa lo que piensa tal o cual candidato sobre ciertas materias. La verdad es que aquello carece de un respaldo bíblico. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Por lo tanto, los pensamientos, las ideas, las ideologías que propone o que sustentan el pensamiento de un candidato reflejan cómo es él por dentro, reflejan su verdadera naturaleza, de ahí que son importantes. En este mismo sentido, la Biblia nos sugiere un principio básico. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15, Jehová ordena a Israel que cada vez que elija un rey de entre sus hermanos y que bajo ningún motivo elija a un rey extranjero. El principio aquí, rector, es elige a alguien que piensa como tú. Elige a alguien que de alguna manera abraza tus ideas, abraza tus principios o al menos los comparte. Ciertamente no siempre tenemos la posibilidad de elegir a uno de nuestros hermanos, pero al menos siguiendo estos 2 principios debemos elegir a aquel que más se acerca o es más afín a nuestra propia ideología o cosmovisión de la vida. El segundo principio es que no basta con que la persona tenga nuestras ideas. También debe ser competente para la tarea que hemos de asignarle. Así como no creo que votar por un cristiano nos lleve de la mano al cielo, tampoco creo que votar por un no cristiano nos lleve de la mano al infierno. Por defecto no se da ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es importante, entender que debemos elegir a alguien que sea competente para la tarea que le hemos de asignar. No por el hecho de que alguien sea un pastor, necesariamente será un buen administrador público. Puede ser a lo mejor un muy buen ministro del Evangelio, pero puede ser muy deficiente en la administración pública. Y si es deficiente en la administración pública, le hará un flaco favor al Evangelio, porque cuando termine su periodo o su gobierno, la gente no terminará cuestionando al político, sino al cristiano que estuvo gobernando. ¿Se entiende? Entonces, no solo basta con que sea una persona afín a nuestras ideas, sino que sea lo suficientemente competente para la tarea que hemos de asignarle. Conectando estos 2 principios, el punto número 1, el de las ideas, con el punto número 2, el de la capacitación, creo que es perfectamente factible poder votar por un candidato que no necesariamente es un cristiano militante, pero que sí sus ideas se acercan a las nuestras y es lo suficientemente idóneo y competente para la tarea que hemos de asignarle. La única salvedad en este caso que yo haría sería no votar nunca por un ateo, porque un ateo no tiene filtro ni límites morales. Ojo, no estoy diciendo que no tenga valores ni moral. Estoy diciendo simplemente que no tiene un filtro o un límite moral frente a determinadas decisiones de carácter ético. Finalmente, un tercer elemento importante es lo que los cristianos llamaríamos el testimonio, o desde otras esferas de la vida podríamos llamarlo también la integridad del candidato o la trayectoria del candidato. ¿Te has dado cuenta que cuando se acercan las elecciones políticas, los candidatos comienzan a sonreír mucho más y de pronto alguien que nunca te daba la mirada, ahora no solo te mira y te sonríe? O en periodo de elecciones les aflora una solidaridad y una generosidad impresionante y tú los ves realizando donaciones de canastas familiares y de cuantas cosas puedas imaginar. Pero antes de ese periodo eleccionario nunca los has visto en la misma actitud.
esos cristianos o esas personas simplemente están tratando de comprar tu voto. No les creas. Preocúpate de cuál es la trayectoria del candidato que tú estás eligiendo. ¿Ha dado una batalla sistemática por las problemáticas sociales? ¿En qué ha estado involucrado? ¿Cuál es la integridad de su vida? ¿Cuál es el testimonio de su vida? ¿Le han preocupado desde siempre los problemas sociales o solo es una cuestión temporal? Jesús nos enseñó que a las personas podemos conocerlas por sus frutos. Así es que resulta relevante contemplar cuál es la trayectoria de aquel candidato que hemos elegido para votar. Siguiendo estos 3 principios direccionales, preocupándonos de las ideas o de la ideología del candidato, considerando si es o no lo suficientemente competente y capaz o idóneo para la función que ha de desempeñar, y evaluando cuál es su trayectoria o testimonio o integridad, creo que estaremos tomando una decisión correcta en esta materia. Así es que en estas próximas elecciones yo te invito a votar sin ninguna duda por